Muy buenos días. En la siguiente secuencia de láminas vamos a disertar sobre un grupo de fármacos que se utilizan para prevenir los episodios epilépticos. Son los antiepilépticos. Hoy vamos a cumplir los siguientes objetivos: definir los fármacos antiepilépticos, señalar los principales representantes, identificar los mecanismos de acción, mencionar sus efectos farmacológicos, reseñar sus características farmacocinéticas y mencionar las reacciones adversas medicamentosas. Si vamos a la epidemiología de la epilepsia, las epilepsias son un grupo heterogéneo de afecciones que tienen en común la aparición de descargas paroxísticas de grupos neuronales. Se dice que hay 50 millones de personas que padecen epilepsia en el mundo y un 80% de esas personas viven en países subdesarrollados, como pueden apreciar en el mapa mundi que está en esta lámina. Ese 80% que vive en esas áreas que no carecen de los recursos para cumplir el tratamiento de esta mal, es probablemente verá deteriorar su calidad de vida y su desarrollo dentro de sus comunidades. Entonces, como ven, es un problema de salud pública. Entonces vamos a definir algunos tipos. Según la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia es una enfermedad crónica, una afección neurológica crónica recurrente debido a que aparecen episodios clínicos paroxísticos ocasionados por descargas anormales de neuronas. Este es un cuadro crónico que con una frecuencia determinada van a aparecer estas descargas que van a originar efectos clínicos incapacitantes a la mayoría de las veces. Entonces son descargas desordenadas y excesivas que se expresan en síntomas clínicos motores sensoriales autónomos, dependiendo del área cerebral afectada. Como ven, la epilepsia abarca cualquier tipo de manifestación, no solamente motor. Entonces, a veces las crisis son sensoriales o incluso cambios en la conducta. Cuando hablamos de convulsión, nos referimos a un trastorno transitorio del comportamiento súbito que involucra movimientos musculares sostenidos o intermitentes que resultan de la activación focal desordenada de ciertas poblaciones neurales. Vean que hay descarga neuronal como en el anterior caso, pero que está en áreas cerebrales que controlan grupos musculares. Ahora bien, si vamos a las causas de estos episodios epilépticos, vemos que van a variar de acuerdo a los grupos etarios. En neonatos, por ejemplo, lo más frecuente son las encefalopatías hipóxico-isquémicas, seguido de las infecciones sistémicas del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, déficits hidroxivas, errores congénitos del metabolismo, hemorragias cerebrales y malformación del sistema nervioso central. En lactantes, las principales causas son las convulsiones febriles, cuando se eleva bruscamente la temperatura por encima de 39 grados, y es una de las más frecuentes que se ven en la emergencia pediátrica, seguida de las infecciones sistémicas del sistema nervioso central y de las alteraciones hidroelectrolíticas e intoxicaciones con diversas sustancias. En adolescentes encontramos que las principales causas van desde intoxicaciones por alcohol y drogas, e incluso podemos hablar de síndrome de abstinencia a drogas que pueden producir convulsiones, tumores craneales, epilepsias, traumatismos craneales, o si era ya epiléptico de niño, bueno, si suprimen bruscamente los fármacos puede generar episodios epilépticos o convulsivos. Ahora bien, vamos a ver cómo se clasifican las epilepsias según los nuevos criterios que existen en la actualidad.
Podemos las podemos clasificar en epilepsias generalizadas, donde encontramos las variedades tónico-clónicas, mioclónicas, clónicas, con ausencias tónicas y atónicas. Esas serían las epilepsias generalizadas. Por el contrario, tenemos las parciales, epilepsias parciales, donde hay un foco en un área del cerebro que genera las descargas y pueden ser simples, simplemente, la descarga va a producir signos motores, si es en el área motora del cerebro, o signos somatosensoriales autonómicos o psíquicos, si el foco se encuentra en el área temporal. Pueden ser simples, complejas y pueden secundariamente generalizarse, pareciéndose ya un episodio generalizado. Se empieza con un foco, un aura y después se generaliza. Por último tenemos las formas mixtas, que no son clasificables, donde aparte de los episodios completos tenemos esos comprenden en pediatría el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, que son epilepsias. Aparte de los episodios convulsivos tenemos otros signos y síntomas que van desde retraso psicomotor a déficit atencional. Entonces aquí en esta lámina vamos a definir los términos, que son crisis generalizadas. Pues las crisis generalizadas consisten en una descarga de las neuronas corticales en forma paroxística, difusa, sincrónica, bilateral y sin punto de partida focal. Eso es muy importante. Es una descarga uniforme de todas las dos hemisferios. Y siempre hay pérdida de la conciencia. Esto es, hay pérdida de la conciencia. Por el contrario, las ausencias consisten en una pérdida del conocimiento de corta duración que comienza y finaliza bruscamente y tiene como características que no hay movimientos musculares, simplemente es como una ausencia. Y el patrón de electroencefalográfico consiste en una secuencia de puntas ondas de 3 Hz. Las mioclonias consisten en sacudidas axiales bruscas que imposibilitan el desempeño del paciente. Ese paciente tiene mioclonía y por lo general puede haber o no puede haber pérdida de la conocimiento. Entonces es un cuadro más o menos grave. También tenemos las crisis atónicas, que produce una pérdida brusca del tono muscular con flexión de las rodillas. Las crisis tónico-clónicas, que consisten en hipertonía muscular y sacudidas rítmicas de uno o varios músculos musculares o grupos musculares, y otras crisis parciales que provocan una descarga total de una región cortical. Son simples cuando no existen alteraciones de la conciencia. El síndrome de los espasmos infantiles, pues, tiene su propia característica, no lo vamos a detallar, igual que el síndrome de Lennox-Gastaut, que son cuadros epilépticos que se ven sobre todo en la infancia y que cursan con otras características como deterioro psicomotor y a veces con caídas y retraso mental, ¿no? Ok. Ahora, con respecto a la frecuencia de las crisis, observamos que la mayor frecuencia se muestra corta es en las complejas parciales seguidas de las tónico-clónicas generalizadas, siguiéndole el resto. Fíjense que un 36% las complejas parciales y un 23% las tónico-clónicas generalizadas, siguiéndole el resto con porcentajes de 6, 7, 3, 5, como pueden ver en el cuadro. Ahora bien, ¿por qué ocurren estas descargas paroxísticas y sincrónicas de estos grupos neuronales? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué se propagan estas descargas y producen estos cuadros clínicos tan incapacitantes? Entonces tenemos que recordar que las neuronas son células que tienen actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica está dada por diferentes canales iónicos que hay y que producen potenciales de acción, de las cuales ustedes ven en esta lámina cuál es el mecanismo de estos potenciales de acción.
Entonces, la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje que van a abrirse a medida que las células se despolarizan. Creo que el potencial de acción ocurre. Tiene varias fases. La fase 1, que es la fase de reposo, la fase 2, donde se van despolarizando la membrana hasta que alcanza el umbral número 2, en la cual, siguiendo la ley de todo nada, se dispara el potencial hasta llegar a la voltaje de 55 milivoltios, seguido luego de un descenso de voltaje hasta llegar a unos niveles básicos. Esta es la fase 1-2. Entonces, a medida que se están abriendo los canales, la célula va a despolarizarse progresivamente. Llega al umbral, se dispara el potencial de acción en la espira, que llega a más 55 milivoltios, seguido luego de un descenso y llegando de nuevo al potencial de reposo. Todo eso ocurre por la apertura y cierre coordinado de canales de sodio y potasio. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa entonces? Entonces, tenemos que en la fase 1 va a haber, digamos, de nuevo repito, una entrada de sodio que va polarizando la célula. La fase 2 llega al umbral y se dispara, consiguiendo la ley de todo nado, la potencial. Se abren bruscamente una gran cantidad de canales de sodio voltaje dependiente, pero se cierran rápidamente. Es la fase inactiva de los canales y luego se abren los canales de potasio repolarizando la membrana. Entonces tenemos que estas descargas de neuronas excitatorias pueden reclutar otras neuronas. Sin embargo, existen grupos neuronales que inhiben la actividad de estas neuronas y restablecen el equilibrio, evitando de que los impulsos de estos focos de neuronas descargando paroxísticamente propaguen a las otras áreas cerebrales y produzcan un cuadro epiléptico. Entonces, todo depende del equilibrio entre la transmisión excitatoria y la transmisión inhibitoria para lograr que no haya crisis convulsivas o epilépticas. Entonces, ¿cómo es el principio del tratamiento de la epilepsia? ¿Qué es lo que debemos lograr? Pues ya conocimos que debe haber el equilibrio entre la transmisión inhibitoria y excitatoria. Nosotros podemos en un principio reducir la transmisión excitatoria. Podemos reducir, ya sea bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes. Eso lo hacen un grupo de fármacos que prolongan la fase inactiva del potencial de acción y mantener el periodo refractario. Y vemos el tratamiento cómo se puede reducir la transmisión excitatoria por bien, bloqueando el canal de sodio en su fase inactiva. Podemos incluso inhibir al propios receptores glutamotérgicos NMDA AMPA en la membrana postsináptica. Podemos suprimir la liberación del neurotransmisor, como lo hacen algunos fármacos, que se una proteína que está en las vesículas presinápticas, o simplemente bloquear los canales de sodio, de calcio, ya que el calcio es esencial para que ocurra la liberación. Estos canales se abren en respuesta al potencial de acción que llega, que son dependientes de voltaje, y estos se abren y entra el calcio y se produce la liberación del neurotransmisor. Los fármacos que provocan la prolongación de la fase inactiva de los canales de sodio dependiente de voltaje están allí delineados: la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, el felbamato, la rufinamida, la lamotrigina, la lacosamida, topiramato, zonisamida y la oxcarbazepina. Todos ellos tienen ese mecanismo de acción, que es bloquear canales de sodio en su fase inactiva, prolongando el periodo refractario y deteniendo o disminuyendo la frecuencia de disparo de potenciales de acción de esa reacción. Otros fármacos van a unirse a una subunidad proteica del receptor de calcio, de los canales de calcio, a una subunidad, la alfa 2 delta.
evitando la entrada de calcio. Esto lo hace la gabapentina y la pregabalina. Se cree que ese es el mecanismo de acción de estas dos drogas al unirse a su comunidad de los canales de calcio. Entonces el calcio, al disminuir la entrada de calcio, entonces no ocurre la liberación del neurotransmisor desde las vesículas, el neurotransmisor excitatorio glutamato. Por lo que al no haber glutamato no va a poder excitar, no va a poder unirse este glutamato a los receptores posinápticos. Se va a ver disminución en la liberación de los neurotransmisores, ya que va a entrar menos calcio a la sangre. Eso, digamos, lo hace la gabapentina y la pregabalina, muy utilizados en el tratamiento del dolor. Aquí vemos un fármaco, el levetiracetam, que se une a la porción proteica SB2A. Y eso hace que la vesícula no pueda liberar su contenido de glutamato, el levetiracetam. Además, tenemos otros fármacos que van a actuar ya a nivel del receptor, los receptores posinápticos glutamotéricos, como son el NMDA y el receptor AMPA y del cainato. Son receptores que están acoplados a canales catiónicos, que dejan entrar cationes que despolarizan la membrana y producen potenciales de acción excitativa. Entonces, por ejemplo, el felbamato se une al receptor NMDA y disminuyendo la entrada de calcio. Al no haber entrada de cationes no va a haber despolarizaciones. Se rompe la cadena de excitación. Igual el felbamato se une a canales AMPA haciendo lo mismo. Entonces, en resumen, el topiramato se une a los canales receptores AMPA y de cainato, interfiriendo con su apertura y disminuyendo la entrada de cationes. Entonces, a la final, el glutamato no va a poder actuar. Ahora bien, también podemos aumentar la transmisión inhibitora. El principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central es el ácido gamma-aminobutírico. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar esta transmisión inhibitoria? Bueno, podemos aumentar la liberación de GABA, disminuir su metabolismo o facilitar la acción del GABA en los consultas. ¿Cómo facilitamos la acción del GABA en estos receptores? Hay fármacos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que ya ustedes la vieron o van a ver, no sé si las vieron. Ellas se unen a un sitio alostérico del complejo receptor GABA. Ustedes bien saben, es un complejo asociado a un canal de cloro. Al unirse la benzodiazepina a este sitio alostérico, entonces cuando el GABA se une a su sitio de unión en ese complejo receptor, va a abrir el canal con mayor frecuencia que si no estuviera la benzodiazepina allí, mayor frecuencia de apertura, y eso va a aumentar la entrada de cloro dentro de la célula, y el cloro, porque tiene carga negativa, lo que va a hiperpolarizar la membrana y disminuir la excitabilidad de esa célula. Entonces, a mayor entrada de cloro, menor excitabilidad de la célula. Los barbitúricos también se unen a este complejo receptor GABA, pero en un sitio diferente al que se une a la benzodiazepina. Y a diferencia de las benzodiazepinas, los barbitúricos a altas dosis poseen la capacidad de abrir por su cuenta el canal, aumentando la entrada de cloro a medida que aumenta la concentración de barbitúricos, cosa que las benzodiazepinas no lo pueden hacer porque requieren del GABA. Las barbitúricos lo hacen independientemente del GABA. Es por eso que los barbitúricos pueden llevar al paciente a una depresión grave, a un coma profundo. El felbamato, el topiramato y la sensibilidad también se cree que pueden interferir con la actividad del receptor GABA y aumentar la entrada de cloro en la membrana posináptica. Entonces las benzodiazepinas actúan allí. Otros fármacos como la tiagalina
interfieren con el transportador de GABA que está en el botón presináptico y en las mastocytos. Entonces, al inhibir el transportador, este neurotransmisor no puede ser descartado, por lo que se va a acumular en el espacio sináptico y va a tener más tiempo para ejercer su acción inhibitoria sobre la célula postsináptica. Ahora, en la vigabatrina lo que tiene es la capacidad de inhibir la enzima GABA transaminasa, que es la que degrada el ácido gamma-aminobutírico. Al inhibir esta GABA transaminasa, por supuesto, se va a degradar el GABA y se va a acumular también, al igual en el espacio sináptico, teniendo mayor tiempo de ejercer sus efectos depresores de la célula. En esta lámina vamos a resumir los tipos de convulsiones o episodios epilépticos. Por ejemplo, los episodios focales sin pérdida de la conciencia. Hay diversas manifestaciones determinadas por la región de la corteza activada por la descarga paroxística. Por ejemplo, si es la corteza motora que controla el pulgar izquierdo, se producirá una sacudida de dicho pulgar. Si es la corteza somatosensorial que controla el pulgar izquierdo, no va a haber contracciones de pulgar, sino simplemente una parestesia de ese que duran aproximadamente 20 a 60 segundos. Eso es bien que en los episodios focales no hay pérdida de la conciencia, pero dependiendo del área del cerebro afectada pueden haber signos motores o sensoriales, incluso autonómicos si hay áreas autonómicas allí. En este tipo de trastornos se tratan con, primero, las drogas de primera elección, son la carbamazepina, la fenitoína y el valproato. También el fenobarbital se trata. Pues como segunda línea tenemos los que están aquí dentro de la llave, el gliparacetam, la carbamazepina, la esogalina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay episodios focales con pérdida de la conciencia que duran entre 30 segundos a 2 minutos, asociadas a veces con movimientos involuntarios como presión de los labios o torcimiento de la mano. Y las focales que se generalizan, o sea, las que se empiezan con un foco, pero se generalizan a tónicos crónicas generalizadas, ¿no? Esas pueden suceder muy frecuentemente. El tratamiento es igual, pues carbamazepina, fenitoína, valproato. En el caso de las generalizadas, bueno, aparte se le agrega el fenobarbital, la trimidona y el valproato, con las de segunda línea que están aquí, el amato, la subesamida, la gabapentina, la vigabatrina, la carbamazepina, etcétera, etcétera, etcétera. En las ausencias, que son convulsiones, las generalizadas ya no son focales, entramos las generalizadas, tenemos las ausencias, que, como dije anteriormente, consisten en pérdidas abruptas de la conciencia asociadas con mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas. Es típico un niño que esté en clase escribiendo y de golpe se queda con la mirada fija y deja de escribir con una duración de más o menos 30 segundos. Luego, al despertar, sigue escribiendo como si nada. Para las ausencias se usa como primera línea la etosuximida, valproato y clonazepam para el término. Y como alternativa la lamotrigina. Las mioclónicas generalizadas consisten en breves contracciones musculares, posiblemente de un segundo de duración, tipo shock, que puede restringir parte de una extremidad o toda la extremidad. Y la tónico-clónica generalizada, que hay una contracción tónica seguida de convulsiones rítmicas que se ven muy a menudo. El tratamiento para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas es allí carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, trimidona y valproato. Y en segundo lugar, la motrigina, levetiracetam o topiramato. Entonces, como ven, este es un esquema simplificado que lo van a encontrar
lugar en la última edición del libro de farmacología de Huffman, que pueden revisar porque ahí está muy completo, aunque tiene algunos errores de traducción que deben estar listos. Entonces vamos a clasificar los objetivos que ya vimos anteriormente relacionados con los tipos de epilepsia y lo vemos aquí de acuerdo al grupo químico. Vemos los principales representantes utilizados en el tratamiento de este trastorno crónico neurológico que afecta a tanta gente como vimos anteriormente. En primer lugar, las idantoínas. En este grupo químico tenemos la fenitoína, nombre comercial Epamin, y su derivado que es la fosfenitoína. Dentro del grupo los barbitúricos tenemos al fenobarbital, que es el más utilizado, el gardenal, nombre comercial, la primidona, que es un profármaco que se va a convertir al final en fenobarbital, y el metarbital y el mefobarbital, muy poco utilizados en la actualidad. Del grupo de las benzodiazepinas, las más utilizadas en el tratamiento de trastornos epilépticos tenemos el clonazepam, nombre comercial directo, el diazepam, y el nombre comercial más conocido que varios, que se utilizan en las emergencias convulsivas, y el lorazepam, también utilizado en las emergencias convulsivas. Diazepam y lorazepam son útiles en las emergencias convulsivas. Y los iminoestilbenos, como la carbamazepina, el nombre de la inicial Tegretol, y la oxcarbazepina, que es un análogo de la carbamazepina. Son los iminoestilbenos, que son muy utilizados en la actualidad en los tratamientos que ya vimos en el cuadro anterior. Con el grupo de las succinilidas tenemos la etosuccinida, la fenasuccinida y la metasuccinida, utilizados sobre todo en el tratamiento del pequeño mal o las crisis de ausencia. Y los compuestos relacionados con el GABA, como son la gabapentina y la pregabalina, la bigabatrina, la tiagalina, y aquí colocan la lamatrigina, pero la lamatrigina en realidad no está relacionada con el GABA. Es un mecanismo diferente. Comencemos a ver, abuelo de pájaro, algunos fármacos importantes. Las fenitoínas, por ejemplo, en este caso la dopamina, es una estructura cíclica que tiene que ver con el efecto. Ellas son estabilizadoras de membranas porque, como dijimos, actúa sobre los canales de sodio dependiente de voltaje, prolongando su fase inactiva y prolongando el periodo refractario, por lo que se detiene el potencial de acción. Ahora, tenemos que este fármaco es exclusivamente metabolizado por biotransformación hepática. Y bueno, al aumentar los niveles plasmáticos, su eliminación se va tornando de lineal, o sea, se satura los citocromas que lo metabolizan y entonces aumentan bruscamente en forma exponencial los niveles plasmáticos cuando se administran dosis. Y eso hay que tener en cuenta. A dosis baja su eliminación es lineal. Aparte de que la hidratonina induce la actividad de los citocromos por 6 y 3A, que van a aumentar el metabolismo, por ejemplo, de los anticonceptivos orales. Y eso puede ser un problema para aquella paciente epiléptica que esté previniéndose el embarazo con el consumo de estos anticonceptivos. Pues al bajar sus niveles plasmáticos por el metabolismo aumentado, inducido por la hidratonina y los anticonceptivos, bueno, vamos a tener menos niveles que no van a prevenir el embarazo. Se tener en cuenta. Aparte que inhibe el metabolismo de la warfarina y esta se puede acumular niveles tóxicos. Como dijimos, el mecanismo de acción es fijarse en el estado inactivo del canal de sodio prolongado. Su estado inactivo luego prolonga, o sea, bloquea, no se puede cerrar, abrir nuevamente, por lo que prolonga el periodo refractario, disminuyendo la excitabilidad de esa neurona. Ese es el principal mecanismo de acción. Actúa sobre la fase inactiva de los canales de sodio dependientes del voltaje, prolongando el estado inactivo.
se une en forma importante un 90% de las proteínas plasmáticas. Y eso ya como dije, su velocidad de eliminación no es lineal, va a depender de las concentraciones plasmáticas. A altas concentraciones se satura el citocromo y entonces empieza a acumularse el fármaco por toxicidad. Hay formas farmacéuticas de liberación prolongada que pueden ser útiles para el tratamiento crónico. Ahora bien, cuando uno quiere, en una emergencia, cuando hay un estatus convulsivo, uno puede colocar la fenitoína por vía endovenosa o una dosis de carga cuya cantidad está allí de 15 a 20 miligramos por kilo endovenoso hasta 1500 miligramos, manteniéndose luego a goteo con una dosis de 5 a 8 miligramos por kilo día cada dosis, en un goteo sobre una inyección endovenosa. En neonatos las dosis, por supuesto, son menores. Ahora, la fosfenitoína, que es un derivado de la fenitoína, tiene la ventaja de que es más hidrosoluble que la fenitoína, por lo que puede ser más manejable y para inyectarla por vía intramuscular. Y las fosfatasas hepáticas la convierten, una vez que esté en la sangre, en ferritoína, que es la que va a hacer el efecto en los canales del sodio. Con respecto a los efectos adversos, tienen que ver porque al bloquear los canales de sodio dependiente de voltaje, recuerden que estos canales no solamente están en el sistema nervioso central, bueno, pueden deprimir el sistema nervioso central, aunque este fármaco produce mucha menor sedación que el fármaco orbital, pero puede afectar el ritmo cardíaco y producir arritmias cardíacas. De hecho, este fármaco se usaba con antiarrítmicos y pueden estar depende de la velocidad de infusión. Mayor velocidad de infusión, mayores efectos adversos. Otros efectos importantes de la fenitoína tienen que ver con la afectación del cerebelo y de los órganos vestibulares, donde produciendo nistagmo, diplopía y ataxia. Aparte de que produce hiperplasia gingival, o sea, las encías crecen desmesuradamente, polineuropatía, anemia megaloblástica, puede producir hemorragias neonatos, sedación, hirsutismo, exantema de piel, una reacción idiosincrática, no tiene que ver con la dosis, e incluso el caso de osteomalacia, o sea, reblandecimiento de los huesos, cuya explicación no está bien clara, porque no tiene que ver con su mecanismo de acción principal, pero se han visto casos de osteomalacia. Entonces, este fármaco es de cuidado, sin embargo, aún se sigue utilizando ampliamente, al igual que el fenobarbital que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver los usos clínicos de la fenitoína. Son de primera elección en las crisis convulsivas epilépticas, parciales, generalizadas, tónico-crónicas y mioclónicas, o sea, en el estatus epiléptico. Y ahí se administra endovenoso a las dosis que dije. Pero también se puede utilizar en la neuralgia del trigémino, aunque el fármaco más utilizado en la actualidad, que es la carbamazepina y la gabapentina o la pregabalina, y otras neuralgias que pudieran suceder. Ahora sí vamos a ver el grupo de los fármacos al fenobarbital y la primera. Entonces, ¿cómo actúa el fenobarbital y la primera? Bueno, simplemente aumenta la hiperpolarización de las membranas celulares y aumentan el umbral convulsivo porque interactúan, como dijimos ya hace antes, con el receptor GABA. Se acelera un ciclo alostérico al receptor GABA y aumenta la entrada de cloro. Ella se elimina por biotransformación mientras el citocromo 12 en un 75%, pero en un 25% se elimina en forma inalterada por el inhibidor. El fenobarbital es un inductor potente de los citocromos, sobre todo el citocromo 2C, el 3A, y como dije, puede disminuir los niveles plasmáticos de los anticonceptivos orales con las consecuencias ya mencionadas. Este es un problema, esta inducción que produce el fenobarbital en el metabolismo de otros fármacos. Entonces, si este paciente tiene otros fármacos que utilizan estos citocromos para su eliminación, hay que reajustar las dosis a fin de que no disminuyan sus niveles plasmáticos de esas drogas. El ácido valproico inhibe la eliminación del fenobarbital, entonces puede acumularse si se combinan estos dos antipiréticos.
Entonces tenemos que el mecanismo de acción tiene que ver con la unión a un sitio alostérico del complejo receptor radar. Al unirse este sitio alostérico diferente al de diazepam, este sitio alostérico, va a abrir el canal con mayor tiempo y va a entrar más cloro a la célula, haya o no haya GABA, a diferencia de diazepam que sí requiere el GABA. Entonces, esto va a hacer que la célula nerviosa se deprime. Respecto a las reacciones adversas medicamentosas, un fármaco que deprime la actividad nerviosa de la neurona va a producir sedación. De depresión del sistema nervioso central va a ser dependiente de la dosis. A mayor dosis, mayor depresión y puede llevar al paciente a un coma. Más aún si se utilizan otros fármacos depresores del sistema nervioso central. Aparte de los efectos cerebelosos y vestibulares que ya nombramos, irritabilidad en niños, incluso puede haber reacciones aparatóricas en niños más agresivos. Exantema escarlatiforme, que es raro, escarlatiniforme, coagulopatía en recién nacidos, y su uso de primera elección en las crisis tónico-clónicas generalizadas, en las crisis mioclónicas, tratamientos crónicos y en el estatus convulsivo neonatal, en emergencia. Es una de las drogas de emergencia para los estatus convulsivos. Ahora bien, vamos a entrar en el grupo de los iminoestimuleros, cuyos representantes son la carbamazepina y la oxcarbazepina. Su mecanismo de acción, al igual que el de la fenitoína, es unirse a la fase inactiva del canal de sodio dependiente de voltaje, prolongando su estado inactivo, prolongando el periodo refractario y disminuyendo la excitabilidad de esa neurona. Ese es su mecanismo de acción. Aparte de que produce un metabolito activo, el EPOMC. Ok, tenemos que tomar en cuenta de que este fármaco también produce sus reacciones adversas medicamentosas, como el estupor, la depresión respiratoria, efectos cerebelosos y vestibulares, sobre todo en las primeras dosis, los primeros días de su ingesta a dosis alta, trastornos gastrointestinales como náusea y vómito, toxicidad hematológica grave, anemia plástica y granulocitosis, un cuadro que hay que tener mucho cuidado con esto, exantema cutáneo que es relativamente frecuente, y en casos de retención hídrica, con aumento o disminución del sodio sérico nicotinamida que pudiera traer problemas. Entonces, estas son las reacciones adversas medicamentosas, de las que las más temidas son la toxicidad hematológica grave, la anemia plástica y la granulocitosis. Por lo que, cuando se indica este tratamiento, hay que hacer periódicamente exámenes frecuentes y fórmula blanca. Los usos clínicos de estas drogas, tanto la carbamazepina como la oxcarbazepina, son de primera elección en las crisis convulsivas parciales, en las generalizadas tónico-clónicas y en las mioclónicas. Y se utiliza bastante en la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofagia, como profiláctico en algunos tipos de migraña y muy utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar junto con el litio y el ácido valproico. En el grupo de las succinilidas tenemos la etosuccinilina, utilizada sobre todo en la crisis de ausencia, es su única uso. Su mecanismo de acción tiene que ver con el bloqueo de los canales tipo T de las neuronas talámicas, que son las responsables del ritmo que se ve en el electroencefalograma de ondas y responsable de las crisis de ausencia. Entonces, el fármaco de elección en la crisis de ausencia. Entonces, como dije, este fármaco actúa bloqueando los receptores de calcio tipo T de las neuronas talámicas, suprimiendo ese ritmo sincrónico que produce estas crisis de ausencia. Entonces, allí es donde tiene buena absorción oral, tiene una vida media de 40 a 50 horas y se elimina por biotransformación. Produce sedación, fotofobia, urticaria y su uso en la crisis de ausencia. Ahora vamos a ver un fármaco que es un ácido carboxílico, que es el ácido valproico, que también se consigue en su forma cesarle, el valproato de sodio. Entonces, ¿cómo es este fármaco? ¿Por qué es tan bueno que te diga que
Y ya lo vamos a saber porque él tiene múltiples mecanismos de acción que vamos a detallar a continuación. Este fármaco, al igual que la etosuximida, tiene la capacidad de unirse a los canales de calcio tipo T del tálamo y bloquearlo, por lo que tiene su gran utilidad en las crisis de ausencia. A su vez, este fármaco tiene también la propiedad de unirse a los, a los canales de sodio dependientes de voltaje en la fase inactiva, tal como lo hace la carbamazepina y la efedrina, prolongando el periodo refractario de las células, como ya se dijo anteriormente. Además, bueno, prolongando el estado inactivo, como lo hace, ya lo dijimos, la carbamazepina, la fenitoína, la lamotrigina y ácido valproico. Además, ella interfiere en el metabolismo del GABA. Ella tiene una acción sobre la GABA transaminasa inhibiéndola, aumentando, por cierto, los niveles de GABA en el espacio sináptico. Como ven, es una droga que tiene múltiples mecanismos que explican su gran capacidad antiepiléctica. Las RAM tienen que ver con su mecanismo de acción, pueden producir somnolencia, confusión y temblor, pueden estimular el apetito y producir alopecia. Aparte del efecto más temido, que es la hepatotoxicidad fulminante, lo que obliga a suprimir la dosis definitivamente. Aparte tiene algunos efectos hematológicos leves, efectos gastrointestinales como náusea y vómito, y si se toma la embarazada, puede haber malformaciones congénitas con defectos del tubo neural. Entonces los usos de este fármaco es universal, se puede usar en crisis parcial, en crisis generalizadas tónico-clónicas y crónicas, pero es de primera elección en crisis de ausencia porque la etosuximida no se consigue y tiene más efectos adversos que el ácido valproico. Entonces la primera elección en crisis de ausencia es el ácido valproico. Y de segunda elección en crisis parcial generalizada tónico-clónica y en trastorno bipolar es muy utilizada. O del grupo las benzodiazepinas, que ya nombramos, lo que más se utilizan, que es el clonazepam, el diazepam, el lorazepam. Ellos aumentan la inhibición sináptica y hablamos que según un sitio alostérico del complejo receptor GABA, haciendo que el GABA sea más eficaz en abrir el canal y permitir la entrada de cloro que hiperpolariza la membrana. Ellas se absorben, el lorazepam sobre todo se absorbe muy bien por vía oral, al igual que el diazepam y el clonazepam. Y el metabolito, sobre todo el metabolito del diazepam y del clonazepam, tienen efectos parciales. Entonces, no así el lorazepam, que no tiene metabolito activo. Entonces, ya dijimos, ellos inhiben o aumentan la entrada de cloro, inhibiendo la actividad eléctrica de la neurona. Por ejemplo, el diazepam. El diazepam se administra cuando hay un estatus convulsivo o una crisis convulsiva por vía endovenosa. Allí tenemos cómo se administra, no vamos a preguntar las dosis, pero lo único que tienen que tener cuidado es que debes administrar muy lentamente en un lapso de 5 minutos, porque les puede producir paro cardiorrespiratorio, entonces ya lo saben. Y puede repetirse si no sé. Las RAM tienen que ver también con su mecanismo de acción, con su acción. Tienen que ver con sedación, ataxia, hipotonía, disartria, mareos, y puede irritar a los niños tal como lo hace el freno orbital. Cuando se inyecta por vía endovenosa en forma muy rápida y con altas dosis pueden producir un paro cardiorrespiratorio. Se utiliza, como dijimos, en las crisis convulsivas, el lorazepam, clonazepam y el diazepam, que son las drogas que se utilizan en la emergencia. Tenemos la lamotrigina, que al igual que la carbamazepina, que la fenitoína, también interactúa con los canales de sodio dependiente de voltaje, prolongando su estado inactivo y deprimiendo la generación de potenciales de acción. Ella se elimina por glucuronidación. Y uno de los efectos adversos más temidos es el gas cutáneo y que puede llevar incluso a un síndrome de Stevens-Jones, el cual es un síndrome donde la piel se pierde como si fuera una quemadura, por lo que se debe aumentar las dosis en forma muy progresiva, debe titularse para evitar este efecto adverso. Además puede producir somnolencia, fatiga, aumento de la alerta en el paciente y puede interactuar con otros fármacos que inducen el metabolismo de la
otros que pueden inducir su metabolismo. Y el valproato inhibe su metabolismo. Entonces, esa combinación aquí puede ser peligrosa, porque si aumenta mucho la dosis puede dar ese síndrome de Stevens-Johnson. La gabapentina, como dijimos, es un fármaco que tiene las similitudes, cierta analogía estructural con el ácido gamma-aminobutírico GABA. Ella actúa a nivel de la unión a los canales de calcio, en un sitio, en una unidad, canal de calcio, que provoca disminución de la liberación de los neurotransmisores. Dicen que es GABAérgica, pero no sabemos. Ella se elimina exclusivamente por excreción renal. O sea, no nada del hígado, nada tiene que ser ahí. Solamente se elimina inalteradamente por la orina. Y puede interaccionar con el fenómeno orbital. Y los efectos adversos pueden tener somnolencia, ataxia, nistagmo, cambios conductuales en niños y aumento del peso corporal. Por lo que, bueno, hay que tener en cuenta la gabapentina. Y bueno, ya vamos a ver que ella es muy utilizada sobre todo en el tratamiento de los dolores neuropáticos. Y lo tienen. Los usos clínicos de la gabapentina y de un derivado de ella, que es la pregabalina, que se está utilizando mucho en la actualidad, es en la neuropatía diabética, en los trastornos migrañosos, en la epilepsia focal. Esto en la segunda generación más eficaz, eso hay que traerlo con cuenta. En realidad, la eficacia se ha demostrado en los últimos años es similar, pero ese es el uso de la gabapentina actualmente como tratamiento de neuropatía. Otro fármaco antiepiléptico considera aquí tenemos al topiramato. El topiramato ella disminuye la transmisión excitatoria, aumenta las corrientes hiperpolarizadas, pero ya dijimos que ya actúa a nivel postsináptico, interfiriendo con la actividad de los receptores, en este caso NMDA y A, sobre todo NMDA. Entonces disminuye la transmisión excitatoria. Un efecto importante es que este fármaco puede producir somnolencia, puede que el paciente pierda peso y puede producir litiasis renal. Porque este fármaco disminuye el apetito. De hecho, se está utilizando para disminuir el apetito en pacientes que están recibiendo psicofármacos atípicos como la clozapina o la olanzapina. El topiramato evita ese aumento del apetito. Los usos del topiramato abarcan desde epilepsias parciales, tónico-crónicas, que sean rebeldes a los fármacos clásicos. Los fármacos clásicos van a seguir siendo la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital y el ácido valproico, pero cuando hay refractariedad, o sea, no responden, de hecho, hasta el 50% de la epilepsia no responde a los fármacos clásicos, no se puede utilizar. Aparte de que puede producir una profilaxis de la migraña. La pigabaratina, que es otro tipo de fármaco, como dijimos hace rato, ella actúa inhibiendo la enzima GABA transaminasa, es la que degrada el GABA, aumentando el ácido cinílico. Ella, al inhibir la GABA, se comunica el GABA en el estado sináptico y hay mayor disponibilidad para definir la neurona postsináptica. Su uso es en los espasmos infantiles. Puede producir somnolencia, psicosis, aumento de peso y disminución del campo visual. Aquí entonces tenemos que la viravaratrina inhibe la GABA transaminasa, ahí está la gráfica, y produce somnolencia, psicosis, aumento de peso y disminución del campo visual, por lo que solamente está indicado en el espasmo infantil y no en los otros tipos de epilepsia, donde hay drogas más seguras. Estos espasmos infantiles son de difícil tratamiento y por lo que este fármaco se beneficia de su eficacia. En este cuadro va a ser un resumen de los principales mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Pueden ver el fenobarbital, potencia la actividad GABAérgica, el diazepam también, la carbamazepina. La carbamazepina tiene que ver con los canales de sodio, la etosoximida con los canales de calcio, el ácido valproico conjuga los tres mecanismos y así. La gabapentina también interfiere con las corrientes de calcio,
aumentando que sean los neurotransmisores y la motrillina tiene que ver con la provocación del estado inactivo del canal G5. En este cuadro vemos un resumen de la farmacocinética de los principales fármacos antiepilépticos. Destaca el alfenoorbital, que se elimina un 75% por vía hepática y un 25% por vía aérea, y que son inductores del metabolismo hepático. Con la fenitoína tenemos que la biotransformación exclusivamente hepática casi apenas un 3% se elimina por la vía renal. Y con respecto a la fenitoína y la virgina, inhibe el metabolismo de la warfarina e induce el metabolismo de la colceptiolina, por lo que ya hablamos de que puede producirse embarazos inesperados en mujeres que estén tomando anticonceptivos y a la vez estén tomando fenitoína. Fíjense, las vidas medias están prolongadas de 20 a 60 de la fenitoína. Con respecto a la carbamazepina, vemos la media de 16 a 20 horas y tiene metabolitos activos. Se biotransforma en el hígado también. Igual la toxoxinida es un 75 hepática, 25 renal, la vida media larga, 40 a 50 horas. Con respecto al diazepam y el clonazepam, se biotransforma en el hígado y tiene una vida media larga y el metabolito es activo, sobre todo el del diazepam. Con respecto a las ventinas y las pregabalinas, se eliminan exclusivamente por el riñón, su vida media de 50 horas, y con el ácido valproico, que su metabolismo es hepático, e inhibe el metabolismo de otros fármacos como el fenobarbital y la fenitoína. Su vida media es de 15 horas, como que el ácido valproico. Recuerden que es muy hepatotóxico en algunas personas. Los usos clínicos están aquí resumidos en las promociones tónico-prióricas generalizadas neopriónicas, fenitoína, carbamazepina y fenobarbital en segunda línea primera y ácido valproico. En las crisis de ausencia, ácido valproico y atosuccinida, y en tercera línea clonazepam. Otras crisis convulsivas, las crisis, las emergencias convulsivas, las drogas que se administran en la emergencia convulsiva incluyen lorazepam, clonazepam y diazepam, y también la fenitoína en las emergencias convulsivas. Fenitoína y el fenobarbital también. Fenobarbital, fenitoína, diazepam, lorazepam y clonazepam. Y en los estados convulsivos neonatal y fenobarbital. En el estado convulsivo neonatal, en el síndrome de West, se utiliza la picapatina. Esta lámina, que es la misma pero con un cuadrito de más, es para recalcar que en las emergencias convulsivas, en las crisis convulsivas, los fármacos a utilizar van desde el fenobarbital, la fenitoína, el diazepam, el clonazepam y el lorazepam, y su administración es endovenosa, aunque en Venezuela no tenemos clonazepam endovenoso, que yo sé, y tenemos lorazepam endovenoso, se usa el diazepam y el fenobarbital. Con esta lámina se recalca de que el uso del diazepam en la fenitoína y el fenobarbital por vía endovenosa debe ser muy cuidadoso, administrarlo lentamente y tener el equipo de resucitación cardiopulmonar a la mano para actuar en caso de que ocurra el paro cardiorrespiratorio. Entonces, mucho cuidado en las emergencias convulsivas si se administran estas drogas, sobre todo el sensorio y la función cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención.